Muy queridos hermanos, vamos a empezar la clase de catecismo. Vamos a poner en las manos de la Virgen esta charla sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Disculpen la demora, he tenido problemas para cargar el programa, pero aquí estamos, gracias a Dios. Empecemos con la exposición que toca hoy día. Estamos hablando sobre la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De qué tratan los números 1699 al 1715? Vamos a hablar de la dignidad de la persona humana. ¿Qué significa hablar de la dignidad de la persona humana? Significa señalar que la persona humana tiene un valor. Cada persona humana tiene un valor. De toda la creación visible, la persona humana es lo más importante. ¿Cuál es el fundamento de la dignidad de la persona humana? En que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Independientemente de su raza, independientemente de su condición social, independientemente de su religión, independientemente de su simpatía política, todo ser humano tiene una dignidad. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es el fundamento de la dignidad de la persona humana. Por eso hay que defender siempre a toda persona humana. Toda persona humana merece respeto. Nadie puede atentar contra la persona humana. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1700, la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Queridos hermanos, la persona humana tiene una dignidad, un valor. La persona humana es sagrada porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y todo ser humano está llamado a la bienaventuranza divina, es decir, hemos sido creados para el cielo. Dice San Pablo en Filipenses 3:20 que somos ciudadanos del cielo. ¿Y dónde está la imagen de Dios en el ser humano? En cada ser humano hay una imagen de Dios, hay una referencia a Dios, hay una relación a Dios. En todo el ser del hombre está la imagen de Dios. Para ser más estrictos con esta explicación, Cristo es el referente del ser humano. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el referente, es el modelo. Podemos decir que hemos sido creados a imagen de Cristo. Jesús en su humanidad es nuestro referente. La imagen divina está presente en todo hombre. Resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1702. En tu ser está la imagen de Dios. Y fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Somos
imagen de Dios. Y Dios es Trinidad. Dios es comunión de personas. Por lo tanto, nosotros tenemos que relacionarnos con los demás con una relación que considera al otro como persona. Cuando yo me relaciono con los demás y los trato como personas, no como cosas, estoy reflejando a Dios. Y cuando yo maltrato a una persona, aplasto a una persona, yo estoy dañando la imagen divina que hay en mí. ¿Dónde se expresa especialmente la imagen de Dios en el ser humano? El ser humano es unidad de cuerpo y alma. La persona humana es unidad de cuerpo y alma. Y hemos dicho que en todo el ser humano hay una imagen de Dios, pero de manera especial, la imagen de Dios en el ser humano se expresa en su alma espiritual. ¿Qué significa que la persona humana tiene alma espiritual? El alma espiritual implica decir que es alma inmortal y que el alma tiene razón y voluntad. Por eso se dice que el alma del ser humano es espiritual, porque es inmortal y porque tiene razón y voluntad. Y porque tiene razón y voluntad, el ser humano conoce y ama. Vamos a volver a decirlo. Padrecito, ¿qué significa alma espiritual? Significa que tu alma es inmortal. Cuando viene la muerte hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se corrompe, va al sepulcro. El alma pervive porque es espiritual, es inmortal. Y además, dado que es espiritual, el alma tiene lo que se llaman las potencias, las facultades, la razón y la voluntad. Por eso el ser humano conoce y ama. Una piedra no conoce y ama. Un árbol no conoce y ama. Un animalito no conoce, tampoco ama. Los animalitos tienen instintos. En cambio, el ser humano tiene razón y voluntad, porque su alma es espiritual. Eso significa alma espiritual. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Catecismo de la Iglesia Católica número 1703. Queridos hermanos, la persona humana tiene un alma espiritual e inmortal. La persona humana conoce y ama. La persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Para Dios, lo más importante de la creación visible es la persona humana. Tú eres lo más importante para Dios. No los perritos, no los gatitos, no los conejitos, no los cocodrilos, no las rocas, no los árboles. Por supuesto que hay que cuidar la creación. Por supuesto que debemos dar gracias a Dios por la naturaleza, por las criaturas irracionales, por los árboles, pero que nunca se nos olvide, lo más importante de la creación visible es la persona humana. Tú tienes un alma espiritual, es decir, inmortal. Tú tienes inteligencia y voluntad. Tú conoces y amas. Los filósofos griegos decían que la persona humana, el hombre, es un animal racional. Desde la fe decimos que la persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen de Dios en el hombre se expresa en su alma espiritual.
¿Qué implica decir que el alma del ser humano es espiritual? Que tiene razón y voluntad y por lo tanto libertad. Puesto que tú tienes razón y voluntad, puesto que tú conoces y amas, eres libre. Hemos sido creados libres. La libertad es un don de Dios. La persona humana ha sido creada con el don de la libertad. Y debemos usar correctamente ese don, el don de la libertad. Gracias a que tenemos razón y voluntad, conocemos y amamos. Somos libres. Tenemos el don de la libertad. Y porque tenemos la libertad, podemos responderle a Dios voluntariamente. Porque somos libres, podemos decirle a Dios sí, entonces usamos bien la libertad. Pero desgraciadamente también podemos decirle a Dios no, entonces convertimos la libertad en libertinaje. El ser humano es libre. Un perrito no es libre, un gato no es libre, una roca no es libre. El ser humano es libre. Tenemos la libertad. Es un don de Dios. Y la libertad viene de nuestra alma espiritual. En virtud de su alma y de sus potencias espirituales, de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1705. Miren lo que dice el Catecismo en el número 1705. La libertad del ser humano es signo eminente de la imagen divina. Hermanos, somos libres. Usemos bien la libertad. Y somos libres porque tenemos un alma espiritual, porque tenemos razón y voluntad, porque conocemos y amamos. Y la razón está para conocer la verdad, la voluntad para querer el bien. Usemos bien la libertad. No debemos deformar la libertad cayendo en el libertinaje. No es correcto decir, yo hago con mi vida lo que me da la gana. No. Debemos decir, yo hago con mi vida lo que Dios quiere que haga. Por eso les invito a hacer esta oración. Hágase, cúmplase, sea ensalzada y alabada siempre la santísima voluntad de Dios en mi vida. Hágase, cúmplase, sea alabada y ensalzada la santísima voluntad de Dios en mi vida. Tenemos que ser como la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estamos en el mundo para conocer, amar y servir a Dios. Mediante su razón el hombre conoce la voz de Dios, que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realice en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1706. El ser humano, la persona humana, tiene una razón y una voluntad, conoce y ama, es libre y tiene una vida moral. Hermanos, tenemos que vivir correctamente. Llevar una vida moral significa vivir correctamente. No debemos llevar una vida inmoral. Yo no estoy en el mundo para hacer con mi vida lo que me da la gana. Estoy en el mundo para hacer el bien, para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Y se sirve a Dios en el prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Es decir, yo tengo que agradar a Dios con mi comportamiento. Cuando yo llevo un comportamiento desordenado, no solamente ofendo a Dios, yo me hago daño y hago daño a los demás. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando señalamos
que poseemos razón y voluntad. Tú tienes razón y voluntad, tu alma es espiritual. Recordemos, para aquellos que se están conectando recién, que el ser humano, la persona humana, tiene un alma espiritual. Padrecito, ¿qué significa alma espiritual? Que tu alma es inmortal y que tienes razón y voluntad. Como tienes razón, piensas, conoces, como tienes voluntad, quieres, amas. Pero estamos heridos por el pecado. El pecado nos daña, el pecado hiere al ser humano. Entonces, la razón está herida por el pecado, por eso muchas veces, en vez de buscar la verdad, nos aferramos a la mentira. La voluntad está herida por el pecado, por eso muchas veces, en vez de elegir el bien, elegimos el mal. Además, el mal casi siempre se presenta con papel de regalo, por eso nos seduce. Pero Cristo nos sana y restaura. Jesucristo nos sana, Jesucristo nos restaura. Aunque estamos heridos por el pecado, Jesucristo nos sana, Jesucristo nos restaura. El hombre herido en su naturaleza por el pecado original está sujeto al error e inclinado al mal en el ejercicio de su libertad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1714. Esto es muy importante, hermanos. Estamos heridos por el pecado. Por eso en la Santa Misa, cuando empezamos la celebración, pedimos perdón a Dios, porque todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores. La única excepción es la Santísima Virgen María. Como les he dicho, a la Virgen hay que sacarla del grupo de pecadores. María está en otro level. Ya saben lo que es level. ¿Qué es level? Nivel. María está en otro level. Quitando a la Virgen, todos estamos heridos por el pecado original. No se olviden que el bautismo borra el pecado original, pero quedan las malas inclinaciones. Es decir, queda la concupiscencia. ¿Cuántas veces les he hablado de la concupiscencia? La inclinación al pecado. Por lo tanto, no perdamos de vista que somos pecadores. Pero como les he dicho la vez pasada, ¿quién es el santo? El santo es un pecador que ama a Cristo con locura y que se deja transformar por Cristo. Un santo es un pecador. Repito, quito a la Santísima Virgen María de esta definición. Un pecador que ama con locura a Cristo y que se deja transformar por Cristo. Si tú amas con locura a Cristo y te dejas transformar por Cristo, entonces vas a alcanzar la santidad. Por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Voy a hacer una pregunta con premio. Se va a llevar un librito y 1 kilo de charqui para que haga su oyuquito con charqui. Quien me responda a esta pregunta. ¿Qué significa Satán? Satán está, por si acaso, en hebreo. La primera persona que responda qué significa Satán se lleva su librito y su kilo de charqui. ¿Qué significa Satán? Alguna vez lo he dicho cuando comenté la primera parte del catecismo. ¿Qué significa Satán? Vamos a contar hasta 5. ¿Qué significa Satán? Diabolos significa el que divide. ¡Diabolos! ¿Satán qué significa? A ver, ¿quién se anima? Vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Aquí nuestro hermano Oscar Rodríguez ha escrito el rival. Bueno, vamos a considerar aprobado. Significa enemigo, ¿ya? Graben esto. Satán significa enemigo, ¿de acuerdo? Enemigo, oponente. Entonces, Oscar Rodríguez se llevó su librito y su kilo de charqui para que haga su oyuquito con charqui. Muy bien, entonces, ¿qué significa Satán? Enemigo. Por su pasión, Cristo nos libró de Satán, es decir, el diablo y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. ¡Qué bonito! La gracia de Cristo nos sana, la gracia de Cristo nos restaura. Déjate transformar por Cristo. El que cree en Cristo tiene la vida nueva en el Espíritu Santo. La vida moral desarrollada y madurada en la gracia alcanza su plenitud en la gloria del cielo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1715. Queridos hermanos, hemos sido creados para el cielo, no para el infierno. Y por eso debemos aprovechar esta única vida que tenemos viviendo en Cristo Jesús, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. El que cree en Cristo tiene la vida nueva en el Espíritu Santo. Por lo tanto, para ir al cielo no hay que hacer cosas raras. Vive en Cristo Jesús. Pecadores somos todos, pero pecadores que aman con locura a Cristo y que se dejan transformar por Cristo porque se dejan guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, estamos en el mundo para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios en el prójimo, es decir, para imitar a Cristo Jesús. ¿Qué relación hay entre Cristo y la imagen de Dios en el hombre? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero también podemos decir, hemos sido creados a imagen de Cristo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo tiene un cuerpo. También nosotros tenemos un cuerpo. Jesucristo tiene un rostro. También nosotros tenemos un rostro. Jesucristo es el modelo del hombre. Hermanos, el referente de tu vida tiene que ser Cristo. A quien debes imitar es a Cristo. Seguimos a Cristo Jesús. ¿Cuántas veces les he dicho? Y voy a seguir diciéndolo. En la iglesia seguimos a Cristo. No seguimos a ningún papa, no seguimos a ningún cardenal, no seguimos a ningún obispo, no seguimos a ningún párroco, no seguimos a ninguna monjita. Seguimos a Cristo. Y punto. Por supuesto, rezamos por el Papa, vicario de Cristo en la tierra, rezamos por los obispos, sucesores de los apóstoles, rezamos por los sacerdotes que representan a Cristo, rezamos por las consagradas, las esposas de Cristo, pero se sigue a Cristo. Y el referente en mi vida tiene que ser Jesús. Y los santos han sido santos porque han imitado a Jesús. Y Jesús es el único que salva. No hay otro. Están preguntando sobre los musulmanes y los paganos. Cristo ha muerto por todos, para que nadie se pierda. Y ahí donde hay salvación, ahí está Cristo. Por lo tanto, si los musulmanes, judíos, budistas, ateos, siguiendo su recta conciencia y siguiendo la ley natural, alcanzan la salvación, es por Cristo, porque Cristo ha abierto las puertas del cielo de par en par. En Cristo Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 1701. Hermanos, no hay nada más bonito que vivir con Jesús.
Lo más bello es vivir con Jesús. Y lo más feo, vivir en pecado. El pecado daña la imagen de Dios en nosotros. El pecado nos hace desemejantes con Dios. En cambio, cuando vivimos en Cristo Jesús, resplandece en nosotros la imagen divina. Nos hacemos semejantes a Dios. No hay nada más bonito que vivir con Jesús. No hay nada más feo que vivir en pecado. Vivir en pecado es más feo que ver a Frankenstein chupando limón. Por lo tanto, cuidemos la vida y la gracia. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma, dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral, madurada en la gracia, culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1709. Hemos sido creados para el cielo. Como les he dicho 1.000.000 de veces en otras charlas, los tontos se van al infierno. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo tienes que vivir para irte al cielo. El Señor ya nos ha dicho qué debemos hacer para irnos al cielo. Es como el profesor que le da a los alumnos las preguntas del examen. Un profesor, imagínense, les dice a los alumnos, estas son las 10 preguntas. Estudien. Llega el día del examen y un alumno sale desaprobado. ¿De quién es la culpa? No me digan que del profesor, la culpa es del alumno que no estudió. Ya el profesor había dado las 10 preguntas. Ya sabemos que para ir al cielo hay que vivir los 10 mandamientos. Y viviremos los 10 mandamientos si todos los días le pedimos al Señor su gracia. Como decía San Agustín, refiriéndose a Dios, Señor, dame lo que tú me pides, luego pídeme lo que quieras. Señor, dame la gracia para vivir el decálogo, luego pídeme lo que quieras. Aquí está la tarea, buscar estas citas, Génesis 1, 26 al 28, Colosenses 1 al 15, 2 Corintios 4, 4. Abran las Biblias que tienen, por favor. No quiero ver Biblias con telarañas, llenas de polvo. Abran las Biblias. Lean Génesis 1, 26 al 28, Colosenses 1, 15, 2 Corintios 4, 4. Hagan su fichero para ganarse el premio al final del año, el fichero de oro, que va a ser un almuerzo en carretilla, un ceviche en carretilla, y luego la unción de los enfermos para llevarles a UCI. Vamos a hacer el resumen. Todo ser humano tiene una dignidad porque es imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios, independientemente de su raza, independientemente de su partido político, independientemente de su religión. Hay que cuidar toda vida humana. La vida es sagrada. Y la vida del ser humano se inicia en el momento de la concepción. Ahí ya hay una persona humana. Por eso no al aborto. Todo ser humano tiene una dignidad porque es imagen y semejanza de Dios. Y la imagen de Dios se expresa en que el alma del ser humano es espiritual. ¿Qué significa que es espiritual? Que tiene razón y voluntad, que es un alma inmortal. El ser humano conoce y ama. Y por eso tiene libertad y debe usar correctamente su libertad. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff, con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio, en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia.
Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muchas gracias por su paciencia, bendiciones para todos. Rezo por ustedes. Ánimo en Cristo Jesús. Hoy sábado, a poner todas nuestras intenciones en el Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. No se olviden que debemos estar siempre conectados con Dios, hacerlo todo para la gloria de Dios y que incluso nuestro sueño sea para la gloria de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a ser transmisores de la buena noticia que tiene un nombre y se llama Jesucristo. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bonito sábado, buen almuerzo y Dios mediante nos vemos el próximo sábado con las clases de catecismo. Un saludo para la Legión de María y a seguir anunciando a todo el mundo lo bonito que es vivir con Jesús.